Efesios capítulo 4. Si podemos ponerle un título a este mensaje es Llamados a la unidad. Llamados a la unidad. Y vamos a leer solamente el versículo del 1 al 7. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta tu santa palabra. Señor, tú tienes el control de todas las cosas de nuestras vidas, todos los asuntos, Señor, de lo que concierne a nosotros. Pedimos que hoy podamos, Señor, hacernos a un lado, olvidarnos de nosotros mismos y dejar que tu santa palabra, Señor, nos pueda primeramente hablar, pero más que nada moldear a tus pensamientos y a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo le había hablado a la iglesia de Éfeso sobre asuntos teológicos, asuntos sobre la elección, sobre la adopción, sobre la predestinación, sobre la redención, sobre el rescate de nuestras almas. Habla sobre el perdón de pecados y habla también sobre la residencia del Espíritu Santo en nosotros. Todos estos tópicos o temas concernientes a la soberanía de Dios en cuanto a la salvación y como resultado, cómo es que el creyente es beneficiado y de cómo ahora el creyente está en una posición digna delante de Dios. Pero ahora, después de haber hablado sobre estos temas, básicamente el apóstol Pablo pasa de la instrucción doctrinal y teológica a la aplicación práctica. El apóstol Pablo pasa de la exposición de temas teológicos a la exhortación. En los primeros 3 capítulos, Pablo les enseñó a los efesios sobre lo que Dios hizo, pero ahora les enseñará lo que ahora ellos deben de hacer. Ya escucharon acerca del poder de Dios, pero ahora el lector aprenderá cómo es que debe de ser su conducta. En otras palabras, la gloria de Dios fue manifestada por medio de su salvación y Pablo explicó sobre la gloria de Dios en sus hechos poderosos. Pero ahora nos encontraremos con mandamientos. Dios ya dio instrucciones y ahora nosotros debemos de responder. Esa es la intención de Pablo de ahora en adelante, que en base a la información previa, capítulos 1, 2 y 3, ahora el creyente pueda responder de una manera digna y así poder dar testimonio de que él en verdad es un hijo legítimo de Dios. Aquí, amada iglesia, se encuentra la verdadera prueba del que dice ser cristiano. No solamente del que lo declara con sus labios, sino de aquel y únicamente aquel que obedece. De aquel que no tan solamente dice amén, sino que toma su amén y actúa en fe. Ese, de acuerdo a la Biblia, ese es un verdadero discípulo.
Es por eso que Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y sabemos y estamos conscientes de que hay muchos que no pueden dejarlo todo y que no quieren cargar su propia cruz. Pero, amada iglesia, la marca del discípulo verdadero siempre va a ser la obediencia. En ese mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 14, versículo 33, dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Y luego en el capítulo 9, en el versículo 62, dijo Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que mi oración, amada iglesia, es que todos ustedes puedan hoy en esta mañana considerar las palabras del apóstol Pablo. Y de que si verdaderamente ustedes se han apropiado de su salvación, básicamente ustedes entonces tienen que responder de alguna manera positiva a la palabra de Dios. Así que básicamente lo que Pablo enseña en los primeros 3 capítulos, nosotros hoy debemos de responder una vez más positivamente. Así que lo que Pablo hace a partir del capítulo 4 es básicamente ahora hablar acerca de la identidad de los efesios. La identidad de los efesios, una vez más, si queremos ponerle título a este mensaje, es la unidad del creyente. Pero hagámonos esta pregunta para continuar. ¿Cuál era verdaderamente la identidad de los efesios? Bueno, antes de contestar a esta pregunta, vamos a ver primeramente cuál era la identidad de los efesios antes de ser salvos. Miremos rápidamente y juntos el capítulo 2 de la carta a los Efesios y miren cómo dice el versículo 1. Dice: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Eso en sí mismo era una marca que distinguía la identidad de los efesios. El vivir conforme a este mundo los identificaba a ellos. Ahora, otra marca, otra señal de su identidad era la desobediencia. Y es por eso que el apóstol Pablo les llamó hijos de desobediencia. Miren una vez más el versículo 2, una vez más, parte final. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pregunta: ¿cómo es que sabía exactamente el apóstol Pablo cuál era la identidad de los efesios? ¿En qué podemos basarnos para poder determinar que los efesios antes eran hijos de desobediencia? Respuesta: por sus pecados. De hecho, en el comienzo del capítulo 2 les dijo que estaban muertos por causa de sus pecados y de sus ofensas en contra del Dios Santo. Y luego después, para todavía identificarlos más, el apóstol Pablo hace una especie de lista que comienza en el versículo 3 del capítulo 2. Les dice que ellos antes vivían miren el versículo 3, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y miren lo que dice aquí: y eran, tiempo pasado, por naturaleza hijos de ira. Antes de que ellos fueran salvados y santificados por el poder de Dios, su identidad era otra. Y esto nos dice entonces que la identidad de una persona puede ser notoria de muchas maneras, pero específicamente por la manera como actuamos. Déjenme ponérselo de una manera un poco más práctica, proveyéndoles algunos ejemplos o algunas ilustraciones. Por ejemplo,
Una princesa de corta edad se sienta con su madre, quien es una reina, el primer día de su presentación pública, así que le manda llamar a la princesa al frente para que ella pueda decir sus primeras palabras a todos los asistentes, quienes consistían de varios personajes importantes del país. Y mientras la princesa se levanta de su asiento, su madre, la reina, le dice en su oído: tú eres una princesa, camina como una. El hecho de ser princesa debería de influenciar la manera como ella camina, ¿cierto? Otro ejemplo. Un joven recién graduado de la preparatoria se enlistó en las Fuerzas Armadas y ahora se encuentra en la semana número 12 de su entrenamiento, en donde él tiene que pasar por la prueba más rigurosa y más difícil para poder recibir su promoción. Así que durante la última semana de entrenamiento, él es arrastrarse por el suelo lleno de lodo y por debajo, tiene que pasar por debajo de alambres de púas, y aparte tiene que soportar el ruido, tiene que soportar los gritos de sus sargentos, y aparte tiene que pasar por municiones que pasan junto a su cabeza, justo a centímetros de ella. Pero y en ese momento el joven se paniquea y se detiene, comienza a temblar y empieza a tener dudas. Pero en eso pasa uno de sus amigos por su lado y lo ve al joven y le dice: contrólate, tú eres soldado, actúa como tal. El hecho de ser un soldado debería de influenciar la manera como reacciona bajo la presión, ¿cierto? Nuestra identidad siempre debe de influenciar o afectar la manera como nosotros actuamos. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere enseñarnos en el capítulo 4 de Efesios. Dijo un comentarista: en los primeros 3 capítulos Pablo les dijo a los efesios: ustedes son hijos de Dios. Ahora en el capítulo 4 les dice: actúen como tal. Así que por el resto de esta carta, en los capítulos 4, 5 y 6, vemos instrucciones específicas de parte del apóstol Pablo y por inspiración del Espíritu Santo de cómo es que el creyente debe de actuar, cómo es que debe de caminar, cómo es que debe de comportarse. Así que les animo a que mientras escuchan este sermón, que se hagan esta pregunta en su mente: ¿cómo es que el creyente, cómo es que yo debo de actuar? Así que comencemos. Lo primero que Pablo hace aquí es animar, antes que nada, a los efesios a que se mantengan en la unidad. Y esto lo podemos ver desde los versículos del 1 al 6 del capítulo 4. Ahora quisiera que tengamos en cuenta lo que vemos. Si usted no ha leído esta carta, por favor hágalo ya cuando llegue a su casa, Efesios capítulos 1, 2 y 3. Pero si no lo ha leído, y ojalá que sí, quisiera que hoy, en este día, en esta mañana, tenga en cuenta lo que aquí podemos ver, y específicamente en el capítulo 2, porque aquí en este capítulo vemos algo verdaderamente maravilloso. Vemos lo que Dios ha hecho en medio de los gentiles y los judíos y cómo ellos fueron unidos por Dios. Y nosotros como creyentes también hoy deberíamos de manifestar como iglesia, como hijos de Dios, como una familia de Dios, nuestra unidad por medio de nuestras acciones. Así que Pablo aquí en nuestro pasaje exhorta a los efesios a mantener la unidad en la iglesia y lo hace de la siguiente manera. Número 1, les dice cuáles son los medios para mantener la unidad del Espíritu, de los versículos del 1 al 3. Y número 2, les dice entonces cuál es la base de la unidad, versículos 4 y 6. Y hoy, por obvias razones y por causa del tiempo, solamente vamos a poder cubrir los versículos del 1 al 3. Vamos a hablar de cómo es que la iglesia puede mantener la unidad. Así que primeramente vamos a ver la exhortación de Pablo comenzando en el versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo
1. El apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo dice: yo pues. Recordemos que el que escribió esta carta fue ¿quién? El apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque él mismo se identificó en el capítulo 1. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Así que no hay duda que él fue el autor. Ahora, cuando Pablo dice en nuestro pasaje, yo pues, está básicamente ejerciendo su autoridad como apóstol. De nuevo, miren una vez más el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, y aquí es donde viene su autoridad, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Recordemos rápidamente cuál es el trasfondo del apóstol Pablo. Cuando él no era creyente, él obviamente no buscaba a Dios estando en esa condición, sino que más bien él perseguía a Cristo. Jesús le dijo en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo 5, yo soy a quien tú persigues. Pero vemos que días después Cristo mismo lo comisionó para que Pablo predicara a los gentiles y lo constituyó como apóstol. Y es por eso que les decía a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que cuando Pablo dice en el versículo 1 de Efesios capítulo 4, yo pues, está haciendo básicamente alusión al hecho de que él tiene la autoridad para lo que sigue en los próximos versículos y capítulos. Pero miren cómo al mismo tiempo Pablo hace un acto de humildad. Él se llama a sí mismo prisionero del Señor. Hemos visto en el capítulo 3 que Pablo se consideraba a sí mismo preso y únicamente preso de Cristo Jesús, su Señor. Y aunque el gobierno de Roma lo había encarcelado, Pablo no se sentía prisionero de ellos, sino solamente se sentía prisionero por la causa de Cristo Jesús. Así que el hecho de que Pablo predicaba el evangelio lo llevaba a él a arriesgarse a muchas cosas, pero entre ellas el ser detenido y puesto en prisión. Pero al estar dentro de esa prisión, Pablo, estando ahí, le daba crédito a su Señor y él se sentía aparte digno de estar enprisionado porque él amaba a su Señor, amaba su ministerio hasta el punto de permitir ser encarcelado. Pero miren, si continuamos leyendo, ahora Pablo les va a hacer a los efesios, por decirlo así, una petición. Pablo les va a rogar. Miren cómo dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, y aquí viene la petición, ese ruego. Os ruego. ¿Qué les está rogando? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo les dice, les ruego que vivan de acuerdo al llamamiento que han recibido de parte de Dios. Y aquí es donde viene básicamente la práctica del creyente. Tras pasar la primera parte de la carta estableciendo la nueva identidad en Cristo de sus lectores, Pablo ahora les exhorta a vivir sus vidas de tal manera que reflejen esa nueva identidad. Algo que tenemos que entender es que Pablo no les está ordenando absolutamente nada. Pablo ya había preparado de tal manera a los efesios en los capítulos 1, 2 y 3 y lo hizo inspirado por el Espíritu Santo. Él había confiado en que Dios les estaba hablando, así que Pablo no les está ordenando, Pablo les está haciendo un llamado. Él confía plenamente en lo que los efesios acaban de leer. Y sabe que ellos ahora van a seguir leyendo detenidamente y de que entonces se van a acatar a lo que se les está pidiendo que ellos hagan. ¿Y qué les está pidiendo? ¿Qué les está rogando? Que anden. En otras palabras, que caminen como es digno. O sea, de acuerdo a la vocación o al llamamiento que ellos han recibido de parte de Dios. Pregunta, ¿cuál es
esa vocación o cuál es ese llamamiento? De acuerdo al contexto, el vivir en unidad, en la unidad del Espíritu, y así como los judíos y los gentiles fueron unidos cuando antes ellos eran enemigos, cuando el pueblo de Israel se sentía único delante de los ojos de Dios, pero viene Dios por medio de Cristo y por medio de la cruz los une, destruye esa pared intermedia, así como Dios ha unido a los gentiles y a los judíos. Ahora los efesios junto con sus demás hermanos también debían de estar unidos. Miren lo que dice Efesios capítulo 2 acerca de lo que acabo de mencionar sobre el pueblo de Israel y los gentiles. Comenzando en el versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, versículo 14, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La unidad en sí misma, amada iglesia, es un llamado de parte de Dios. Y ese llamado es el cual todo creyente debe andar o caminar. El caminar dignamente entonces implica comportarse dentro de la iglesia y fuera de ella de una manera unida. Implica el tener que vivir en unidad con todos los hermanos, ya sean gentiles, judíos, mexicanos, estadounidenses, centroamericanos, etcétera, etcétera. Así que veamos cómo es que Pablo a continuación les exhorta, les anima para que ellos puedan mantener esa unidad, y les da básicamente una lista, les da los medios para que ellos pudieran mantener esa unidad, y esto lo encontramos en el versículo 2, Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una vez más desde el versículo 1 para que veamos todo el panorama. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, ¿cómo es que lo van a hacer? ¿Cómo es que van a mantener la unidad? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que aquí en este versículo básicamente vemos 3 virtudes que todo creyente debe de mantener para poder estar en unidad con sus demás hermanos. Y esas son las 3 virtudes. Número 1, la humildad. Número 2, la mansedumbre. Y número 3, la paciencia. Una vez más, número 1, humildad. Número 2, mansedumbre. Número 3, la paciencia. 3 virtudes que están conectadas o que deben de ser impulsadas por el amor que se supone que nosotros tenemos en nuestras vidas. Miren lo que dice al final: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. ¿Cómo dice? Los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Así que veamos cuál es la primer virtud, la humildad. Vamos a hablar de una humildad. Si en alguien yo pienso automáticamente cuando me encuentro con esta palabra, humildad, es en Jesús. Su vida se caracterizó completamente por su humildad. Para empezar, sabemos y conocemos quién Él es. Él es Dios, Dios en la carne. Conocemos muchas cosas acerca de Él. Conocemos que Él es Rey, ¿cierto? Rey de todo el universo, Rey de todas nuestras vidas. Pero a pesar de esto, amada iglesia, Él no nació en un palacio, Él nació en un pesebre. Y si nos ponemos a pensar sobre lo que esto es,
Un pesebre era básicamente un recipiente en donde comían los animales. Piensen por un momento en eso. ¿Cuántos de ustedes tienen tal vez animalitos en casa? Yo puedo pensar en mi mascota, puedo pensar en mi gatito que tiene por nombre Oliver, y en su pequeño recipiente en donde él come. Cada vez que, bueno, la mayoría de las veces es mi esposa quien atiende, ¿no? Limpia, le da de comer y todas esas cosas, pero cuando yo lo hago, en general es un animal limpio, pero cada vez que yo toco esos recipientes me tengo que lavar las manos por obvias razones. Pero pensar que el Señor de todo el universo nació y reposó sobre un recipiente en donde muchos animalitos comieron de él. Amada iglesia, Jesús es la definición de la humildad. En la entrada triunfal, en vez de entrar a Jerusalén con trompetas y tambores y en carros, Jesús entra sentado sobre un asno, sobre un pollino. El mejor ejemplo de humildad es Jesús. Así es como Dios quiere que nosotros seamos, humildes como Jesús siempre lo fue. Él mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la exhortación del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Él quería que los efesios actuaran como creyentes y una de las mejores maneras de hacerlo era andar o caminar con toda humildad. Y mayormente la razón por la que Pablo los exhortaba, los animaba, que ellos caminaran en humildad es por el contexto en donde ellos vivían. Para los griegos, el ser humilde era como un vicio. O sea, era algo malo en su naturaleza, porque los griegos eran básicamente personas arrogantes, en ellos había mucho ego en sus corazones, solamente había todo lo contrario a la humildad. Y cualquier indicio de humildad de parte de ellos, o pensaban ellos, sería como demostrar debilidad. Pero Pablo les dice a los efesios, ustedes deben de andar, deben de caminar en humildad. ¿Por qué razón? Como dijo un comentarista, porque el primer paso hacia la unidad es la humildad. La humildad, amada iglesia, es el primer paso para la unidad. Y tristemente, una de las razones principales por la que no existe unidad en nuestras iglesias, hablando ya de una manera general, es porque existen muchos creyentes, muchos que no son humildes. No son humildes, de hecho, muchos creyentes ven a otros hermanos como inferiores y en su mente lo último que harían es doblar sus manos, porque tal vez así como los griegos piensan ellos, luego tal vez van a decir que soy débil. No, amados hermanos, nosotros hemos sido llamados para algo mucho, pero mucho mejor. Nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros vivimos de acuerdo a nuestro llamado, de acuerdo a nuestra vocación y la mejor manera de hacerlo. El primer paso para la unidad debe de ser nuestra humildad. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Así que si la humildad es algo en lo cual batallamos, les animo, amada iglesia, a que consideren esto. A que no vean su propio bienestar, a que se olviden de sí mismos y que dejemos, ahora me incluyo, que dejemos de pensar solamente en nosotros mismos, que dejemos de ser egoístas, que practiquemos verdaderamente la humildad.
Cristo no pensó en sí mismo, Él más bien siempre pensó en el bien de los demás. Sus intereses los dejó, los hizo a un lado por ti y por mí. Es más, Él dejó su gloria por nosotros, hombres pecadores, mujeres pecadoras, que en realidad no merecíamos absolutamente nada más. Él fue castigado por todas nuestras rebeliones. Sin embargo, el Señor, Él mismo se humilló a sí mismo con tal de obedecer a la voluntad de su Padre y por amor a cada uno de nosotros. La humildad. Número 2, virtud número 2, la mansedumbre. Efesios capítulo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre, dijo un comentarista, es la virtud del fuerte. Una vez más, la mansedumbre, dijo este comentarista, es la virtud del fuerte. Y de nuevo, nuestro Señor Jesús es el perfecto ejemplo de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque Él no pensaba en sí mismo. ¿Pero qué es la mansedumbre? Bueno, esta sería una definición bíblica. La mansedumbre es la ausencia de la disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios o de los hombres. La voy a repetir. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la ausencia de la disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios o en presencia de los hombres. Esto, amada iglesia, exactamente esto fue lo que hizo Jesús a lo largo de todo su ministerio. Él no llegó esperando que le lavaran los pies, no. Él llegó más bien y le lavó los pies a todos sus discípulos. En la cruz, Él no ejerció ningún privilegio. De hecho, Él dejó todas las prerrogativas divinas, las hizo a un lado. Y es más, cuando lo iban a arrestar, Él dijo que podía orarle a su Padre y que Él trajera más de una docena de ángeles, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él estaba pensando no en su propio bien, sino en el bien de todos los demás. Él sabía que era necesario tener que padecer por nosotros y, de nuevo, sin siquiera merecerlo. A eso, amada iglesia, es a lo que Dios nos ha llamado, a andar, a caminar en mansedumbre. Porque haciendo así, escuchen esto, amados, haciendo así podremos mantener la unidad entre los demás hermanos. Eso fue lo que Pablo pedía y rogaba. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, estando en la cárcel, físicamente en una celda, rogaba, decía, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Pero esto no termina aquí. De hecho, continúa y decía ese presentador de televisión, aún hay más. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Y como dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Virtud número 3, paciencia. Y creo verdaderamente que todos aquí necesitamos la paciencia. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué es la paciencia? Más que aguantar a mi hermano, la paciencia es, y esta es la definición básica, la capacidad de aguantar hasta lo último a mi amado hermano. No cuando tal vez ese hermano difícil
te hizo tal vez desatinar 1, 2, 3, 10 veces, 100 veces. No, es cuando lo hace y lo hace y lo sigue haciendo y tú te aguantas y aguantas hasta lo último. Paciencia viene del griego macrotumía, que significa longanimidad, perseverancia, paciencia, firmeza, resignación. Escucha esta, resistencia. Pregunta, ¿qué tanto usted, amado hermano, resiste? Y la idea aquí es de que el creyente aguanta, escucha atentamente, el creyente aguanta hasta lo último. ¿Cuándo es lo último? No ayer, no en el presente, no en el futuro, no mañana, sino siempre. Y de hecho, el creyente aguanta hasta la gloria. Hasta la gloria. Pero es que sufro mucho. Ese hermano, esa hermana me hace sufrir tanto, me atribula bastante. Bueno, si somos bíblicos y vemos lo que el apóstol Pablo habla acerca de esto, él, sabiendo que la justificación traía al creyente varios beneficios, tales como el tener paz para con Dios, tales como tener acceso a la gracia, les dice a los romanos en el capítulo 5 de su carta, en el versículo 3, que aún en las tribulaciones y por causa de la justificación, el cristiano debe de siempre gloriarse. Dice el versículo 3, sabiendo, de la carta a los romanos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Versículo 4, y la paciencia continúa, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es necesario, amada iglesia, en ocasiones, ser atribulados para que nosotros se produzca la paciencia. Una vez más, es necesario en ocasiones ser atribulado para que nosotros se produzca la paciencia. Y si es un hermano nuestro el que nos va a hacer pasar por malos ratos, entonces oremos. Oremos fervientemente para que Dios tenga gracia con nosotros y así podamos dejar que la paciencia reine en nuestras vidas. Amada iglesia, esa es una promesa de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Si usted, amado hermano, hermana querida, usted está débil en esta área de su vida espiritual, si usted lee la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 2 y dice tal vez en su mente, yo no puedo hacer esto, déjeme darle un buen consejo. Léalo y léalo una y otra vez y léalo con fe. Y no lea, le diré de paso de una vez, no lea solamente Efesios capítulo 4, lea toda la escritura. Léala y verá que entonces su fe se fortalecerá, porque eso es lo que usted necesita, que espiritualmente pueda ejercer la virtud de la paciencia en su vida. En el capítulo 15 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo, hablando del Antiguo Testamento, les dice a los romanos en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tan importante es la paciencia? Es tan importante que la carta a los Gálatas nos dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. Miren cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Así que no tan solamente es una virtud del creyente, sino que también la paciencia es un fruto del Espíritu. Y porque es un fruto del Espíritu, entonces
entonces todavía y con más razón, esta es muy, pero muy importante. De hecho, aún a los maestros de la Biblia se les exhorta a ser pacientes cuando enseñan la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Dios nos pide que seamos pacientes en todo. Necesitamos ser pacientes, amada iglesia, para mantener la unidad. Pero ¿saben por qué también la paciencia es importante? Porque la paciencia es la que nos garantiza nuestra victoria en el día final. Y es por eso que la definición de la paciencia es la capacidad de aguantar hasta lo último. Hasta lo último. La paciencia es la que nos garantiza nuestra victoria en el día final. De hecho, a los Efesios, muchos años después, el Señor Jesucristo los alabó por su paciencia. Miren cómo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, al pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, hablando acerca del Señor Jesucristo en toda su gloria, dice esto, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿y qué? Paciencia. Has tenido mucha paciencia, dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Y recordemos que los efesios, así como todas las demás iglesias, tuvieron que soportar varias pruebas. Ellos tuvieron que pasar por varios hombres malos y falsos que decían ser maestros y apóstoles, pero por su paciencia ellos supieron obtener victoria sobre todos ellos. Y miren una vez más como dice el versículo 2 del libro de Apocalipsis en el capítulo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y si los efesios pudieron soportar, si ellos pudieron aguantar en su iglesia, dentro de su iglesia, a falsos maestros, a falsos apóstoles, ¿por qué nosotros no podemos aguantar a nuestros hermanos? Sí, tal vez difíciles, pero hermanos en la fe. Hermanos por los cuales Cristo también murió. ¿No han considerado que tal vez, aún en la imprudencia y la insensatez de algunos hermanos nuestros, Dios utiliza esa situación para tratar con nosotros? Para ver si podemos soportar y ser pacientes. Un grupo grande, un grupo pequeño, sea como sea, siempre va a tener diferentes tipos de personas y por lo tanto también habrán, pongan atención, diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes gustos, diferentes todo. Pero a Dios le plació. Le plació tomar a un grupo de personas de diferentes trasfondos para que pudieran mostrarle al mundo y a todos los cielos que es posible la unidad en Cristo Jesús. Ahora sé que en el contexto del siguiente versículo que voy a mencionar se habla acerca de la salvación, pero el principio es el mismo. Lucas capítulo 18, versículo 27 dice, y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si es posible para Dios, entonces es posible también para su iglesia, y por eso Pablo exhortaba, animaba, rogaba a los hermanos para que ellos pudieran llegar a la unidad
para la cual habían sido llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con paciencia, dijo un comentarista, la paciencia es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas en la iglesia sin contrariarse o impacientarse. ¿Están listos, iglesia, para sostener? Y lo digo porque somos una joven iglesia. ¿Están listos ustedes para sostener todo tipo de relaciones con sus demás hermanos? A pesar de tal vez las grandes diferencias que puedan existir en el futuro. ¿Están listos? Y finalmente, no podemos negar que para poder hacer todo esto, para poder mantener estas tres virtudes, es necesario, esencial, primordial, el amor. El amor. Ya hemos escuchado en diferentes ocasiones o tal vez en diferentes lugares acerca de este gran tema, el amor. Y sabemos que el amor que se requiere de nosotros siempre debe de ser un amor sacrificial, un amor que siempre mira el bien de su prójimo, un amor que siempre debe de ser desinteresado. O como dijo un comentarista acerca del amor, es la predisposición de aceptar y querer a los demás con verrugas y todo, tales como ellos son y no como yo pienso que deben de ser. Es por eso que al final del versículo 2 el apóstol Pablo les dice a los efesios, los unos a los otros en amor. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así es como debemos de andar. Así es como debemos de caminar todos los días, no nomás los domingos, todos los días y de hecho hasta el último día. Y si somos cristianos, y así como Pablo les dijo a los efesios, actuemos entonces como tal. Si decimos, si afirmamos lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los efesios en el capítulo 1, si decimos que somos elegidos, predestinados, adoptados, redimidos, perdonados, entonces actuemos como tal. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta verdad. Ayúdanos, Señor, porque nuestras fuerzas jamás podremos realizarlo. Pero sabemos y tenemos la esperanza, Señor, de que en ti y en tu Hijo Jesucristo, todo, absolutamente todo lo podemos lograr. Y si tú, Señor, pudiste reunir a dos pueblos que se odiaban el uno al otro, ¿por qué no, Señor? Tú has de poder ayudarnos a mantener esa unidad con nuestros demás hermanos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios lo bendiga.